Buenas noches. El día de hoy vamos a retomar la materia de mecánica de suelos aplicada y empezaremos a trabajar la unidad 1, que es la distribución de esfuerzos. Nuestro primer tema a abordar va a ser los esfuerzos mediante la ecuación de Boussinesq, pero primero vamos a ver una breve introducción. Bueno, aquí dice que una cimentación tiene el trabajo de transferir las cargas de la estructura al suelo. Cuando sucede, la presión o el esfuerzo que la edificación entrega al terreno se distribuye en el medio considerado, el suelo, y a su vez se disipa en este. En este capítulo vamos a estudiar cómo ocurre este fenómeno en el terreno para diferentes tipos de cimentaciones. Es decir, cuando nosotros tengamos la cimentación, esta cimentación va a aplicar una carga contra el suelo y esta carga se tiene que disipar mediante los esfuerzos que el suelo va a provocar en nuestra cimentación, ya sea el tipo que requeramos. Como les decía, la primera ecuación la primera forma de solucionar este tipo de ejemplos o de problemas se va a dar con la ecuación de Boussinesq. Boussinesq en 1885 idealizó un modelo donde se coloca una carga puntual sobre un medio elástico semi-infinito. Es decir, aplicó una carga puntual en un solo punto, como aquí. Entonces, esta carga puntual o esta carga que aquí manejamos como P va a tener que llegar al suelo mediante una distribución de esfuerzos. En algún punto nosotros vamos a marcar un punto cualquiera aquí en este suelo, el cual va a tener coordenadas en X con respecto al eje X, en Y y en Z, que es Z básicamente la profundidad. Y mediante una fórmula que él propuso, que es la fórmula general que tenemos aquí abajo, que dice que el esfuerzo va a ser igual a 3 veces la carga dividido entre 2 veces pi por la profundidad al cuadrado por el coseno del ángulo θ. El ángulo θ es más que el ángulo que va a formar esta línea que tenemos formada por los ejes X y la profundidad, este ángulo que se ve aquí. Entonces, si nosotros queremos conocer el valor del ángulo, básicamente solo tenemos que sacar el cateto adyacente, que está en nuestra profundidad z, y el valor de esta línea imaginaria que vamos a tener con respecto a, que básicamente esta línea va a estar dada por este vector. Entonces, como decíamos, ese vector va a tener dimensiones para un cateto adyacente z y una hipotenusa que va a estar dada por r, que va a ser el vector, y z cuadrada, que va a ser la profundidad. Si te ponemos el teorema de Pitágoras, sabemos que esta hipotenusa se puede sacar con respecto a los valores de x y a nuestra profundidad z, simplemente por tener Pitágoras, que es lo que está aquí. Y nuestro vector r, que va a ser la magnitud de este vector, va a estar dada por x, por las coordenadas en x y las coordenadas en y, que básicamente no es más que la transmisión aquí directa del vector. Entonces, reemplazando las ecuaciones del coseno del ángulo y la ecuación del vector, podemos tener las dos siguientes ecuaciones, que no es más que cambiar el coseno del ángulo este de aquí por nuestro valor de coseno, y si lo requerimos, pues podemos cambiar también el valor de r por el valor que tiene nuestro vector r, que es lo que aquí hacemos. Y también mediante el diagrama de bulbo, el foco de presiones o bulbo de presiones, se puede graficar cómo se va distribuyendo el esfuerzo en nuestro suelo, que según este propone que a cierta distancia el esfuerzo va disminuyendo 10% en cada línea hasta llegar pues, al 0. Aquí vemos, empiezan en 90, 60, 70, 50, 40, 30, 20 hasta llegar al 10, que básicamente es lo que nos va a dar el bulbo de presiones. Y bueno, esto es la explicación del bulbo de presiones. Ahorita vamos a irnos al ejemplo de la ecuación de Boussinesq. Entonces vamos a tener el primer ejemplo, que dice que una columna transmite una carga de 7 toneladas sobre el suelo. Hay que determinar el esfuerzo vertical producido por dicha carga mediante la ecuación de Boussinesq. Y dice, para el primer inciso tenemos bajo la carga aplicada, o sea que básicamente va a estar sobre la carga y a 100 centímetros de profundidad. Entonces, ¿qué hacemos? Dentro de nuestro diagrama de presiones ponemos nuestra carga, que en este caso son 7 toneladas o 7000 kilos, una profundidad z igual a 100,
que podemos poner como 100 centímetros, como un metro, aquí lo manejamos como un metro, y el coseno del ángulo, que como el ángulo va a valer 0, nuestro coseno es 1. Entonces hacemos la reducción de términos, coseno del ángulo pues queda 1, 1 a la quinta es 1, multiplicamos el 1 al cuadrado por el 3.14 y por el 2, que nos va a dar el 6.2832, y multiplicar 3 veces la carga de la ecuación, la carga que damos que eran 1000 kilogramos, y nos van a dar los 21.000 kilogramos. Hacemos la reducción de términos y nos quedará que el primer esfuerzo para el inciso A es de 907.456 kilogramos por metro cuadrado. Esto suponiendo una carga de 7000 kilogramos a una profundidad de 1 metro y sin ángulo del esfuerzo o de aplicación del esfuerzo. Ahora para el inciso B dice que tenemos la misma carga, 7000 toneladas, o digo 7 toneladas o 7000 kilos. Tenemos que la profundidad va a ser de 1.5 metros y aquí nos dan la distancia radial. O sea que no nos dan coordenadas en X y Y, sino que directamente nos dan el valor del vector. La distancia radial, que va a ser esta que se origina de aquí hasta aquí, con coordenadas Y y coordenadas X. Y esta nada más hay que bajarla. Entonces, si queremos podemos aplicar las fórmulas independientemente, pero aquí para simplificar aplicaremos la fórmula directa que ya vimos acá atrás. La ecuación directa donde ya reducimos los términos semejantes y ya sustituimos los valores. Entonces aplicamos la ecuación directa. Y sustituimos valores. Tenemos una profundidad de 1.5 metros, que ahí viene. La distancia radial va a ser de 0.5 metros. Otra vez aquí aplica la profundidad de 1.5 metros. Los 7000 kilos de la carga. Y ahora sí solo hay que hacer la reducción de ecuaciones. Entonces multiplicamos. De hecho aquí me faltó el cúbico, pero bueno, con este 5 medios con el de acá se van a eliminar. Pero bueno, multiplicamos ahí los valores. Y nos da que el 1.5 al cubo da 3.375, el 0.5 nos va a dar 1.25 metros, 2.25 nos... Bueno, 1.5 nos va a dar el 2.25. Reducimos, hacemos cálculos, hacemos todas nuestras cuentas. Y al final de cuentas tenemos que el esfuerzo para esta carga a esta profundidad y con esta distancia radial va a ser de 599.685 kilogramos por metro cuadrado. Entonces aplicar este tipo de ecuación es bastante sencillo. Ahora, les va a quedar de tarea un ejemplo muy parecido en el cual hay que utilizar una zapata que transmite un esfuerzo vertical de 0.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aquí la única diferencia es que en lugar de dar una carga nos da el esfuerzo vertical. Y hay que determinar la carga producida de dicho esfuerzo. O sea que básicamente nos vamos a tener ya directamente el esfuerzo. Ya solo hay que despejar para obtener los valores que aquí nos pidan. Entonces quedará de tarea para la siguiente semana continuar con la solución de Newmark y la gráfica de Falun. Nos vemos en la siguiente clase.